Lo que vi en Andrómeda me hizo cuestionar todo lo que sé sobre el universo. No suelo escribir en este tipo de foros, pero necesito que esta historia exista en algún lado que no sea un laboratorio clasificado o una base de datos del gobierno. Si algo me ocurre, al menos quiero que alguien sepa la verdad. No pido que me crean, solo que lean. Mi nombre es irrelevante. Tengo 32 años, soy astrofísico con un doctorado del Caltech y trabajo como investigador en el MIT desde hace 6 años. Mi campo de especialización es la astrometría, específicamente el análisis del movimiento estelar en galaxias lejanas. Hasta hace poco, mi vida era predecible: cálculos, simulaciones, conferencias. Nada fuera de lo común, hasta que comencé a trabajar en el proyecto OI-27. El Observatorio Interferométrico 27, OI-27, es un programa conjunto entre el MIT, el Observatorio de Arecibo y un Centro Europeo de Astrobiología. Se trata de una red de telescopios conectados digitalmente, que nos permite estudiar detalles minúsculos del movimiento galáctico con una precisión sin precedentes. Nuestra tarea era relativamente rutinaria: mapear anomalías gravitacionales en los límites de la galaxia de Andrómeda. El objetivo era entender ciertos patrones inexplicables que sugerían que algo estaba alterando el movimiento de cúmulos estelares enteros, como si una fuerza invisible los estuviera empujando hacia afuera. El 3 de marzo de este año, recibimos un conjunto de datos que no coincidía con ninguno de nuestros modelos previos. En una región al sur de M31, la designación técnica de Andrómeda, se observaba una deformación gravitacional enorme, pero no estaba asociada a ningún objeto visible. No había estrellas, agujeros negros, ni materia oscura detectable. Solo una distorsión. Como una hendidura invisible en el espacio-tiempo. Inicialmente pensamos que era un error de calibración. Repetimos el escaneo 3 veces. El resultado fue siempre el mismo, solo que la deformación parecía estar moviéndose. Acelerando. Una noche, mientras procesaba datos en casa, decidí aplicar un filtro espectrométrico inusual, más propio de radioastronomía que de análisis de masa galáctica. Lo que apareció en pantalla me heló la sangre. No eran solo deformaciones, había un patrón. Regular. Cíclico. Como una señal. Pensé en pulsos de púlsares, pero estos eran distintos. No eran naturales. Cada pulso tenía una variación que parecía codificada. Corrí un algoritmo de reconocimiento de patrones. ¿El resultado? El sistema sugirió una posible secuencia binaria. Y dentro de esa secuencia, había estructuras repetitivas. Demasiado organizadas. Lo reporté. Mis colegas se dividieron entre los escépticos y los obsesionados. Uno de ellos, Anders, un sueco brillante y paranoico, me envió un mensaje a las 3 de la mañana que solo decía: no son señales. Es una sombra. Algo está bloqueando la luz de fondo. Está entre nosotros y la radiación de microondas. No supe qué pensar. Al día siguiente, Anders no se presentó al laboratorio. Dijeron que había renunciado. Sin despedirse. Su oficina estaba vacía. Desde ese día, empecé a notar cosas raras. Mis accesos al servidor fueron restringidos. Algunos de mis reportes fueron alterados. La versión oficial del proyecto OI-27 fue reducida a ajustes en el modelo gravitacional de M31. Nadie hablaba de la anomalía. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo seguí buscando. Analicé los datos archivados, cruzando la información con observaciones de otros telescopios. Lo que descubrí no tiene sentido físico, y sin embargo es real. Esa cosa, lo que sea, no se está alejando. Se está acercando. Calculé su trayectoria. No se dirige hacia el centro galáctico de Andrómeda. Se mueve directo hacia nuestra galaxia. Directo hacia nosotros. Y no se comporta como ningún objeto natural. No gira, no emite radiación, no refracta. Solo absorbe. Luz, partículas, incluso el ruido cósmico. Es un vacío móvil. Intenté hacer públicos los datos, pero fueron bloqueados. Mis respaldos se corrompieron. Y entonces, hace 2 noches, alguien irrumpió en mi departamento. No se llevaron nada, excepto el disco duro externo donde tenía todo almacenado. Hoy me llegó un sobre por debajo de la puerta. Adentro, una nota escrita a mano con tinta negra. Decía: no vuelvas a mirar hacia Andrómeda. Hay cosas que no deben ser entendidas. Pero ya es demasiado tarde. Ya vi. Y no puedo dejar de ver. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Sabía que mis movimientos estaban siendo monitoreados, así que me alejé del campus.
Me refugié en una vieja cabaña de un colega retirado en Vermont. Aquí no hay cámaras, ni torres de telefonía cercanas. Solo bosque, silencio, y el cielo nocturno, más oscuro que en cualquier parte del MIT. Desde aquí, usé un telescopio portátil modificado para captar señales de muy baja frecuencia. Me conecté a un satélite de investigación astronómica europeo mediante un viejo canal de acceso de mantenimiento que aún no habían cerrado. Los datos que extraje confirmaron mis peores temores. La anomalía se había duplicado. Ahora había dos estructuras, moviéndose al unísono, como si se comunicaran entre sí. La distancia entre ambas era constante. Y el patrón binario que emitían ya no era estático, se estaba acelerando. Como si hubieran detectado algo. Como si no se hubieran detectado. Hice cálculos con base en su velocidad actual. Si mantienen su trayectoria, llegarán al halo externo de la Vía Láctea en menos de 300 años. Eso puede parecer lejano, pero en escalas astronómicas, es un parpadeo. Y lo más inquietante no es su destino, sino lo que hacen a su paso. Allí donde pasan, los registros muestran desaparición de estrellas. No supernovas. No colapsos. Simplemente, dejan de estar. Es como si absorbieran la existencia misma. Como si reescribieran la realidad. Empecé a preguntarme, ¿y si no son naves? ¿Y si no son objetos? ¿Y si son algo más antiguo, más fundamental? ¿Un mecanismo del universo? ¿Una forma de limpieza cósmica? Una especie de muerte termodinámica, pero dirigida. El verdadero horror no es que vengan hacia nosotros. Es que tal vez, siempre han estado viniendo. Una noche, mientras revisaba los datos espectrales, encontré algo más. Un eco. Un reflejo débil de la misma señal, proveniente desde dentro de nuestra propia galaxia. Desde el brazo de Sagitario. Al principio pensé que era un error. Pero al aislarlo, descubrí que era idéntico al patrón binario de Andrómeda. Solo que más débil. Como si llevara más tiempo apagado. O estuviera esperando una señal de activación. Eso cambió todo. Si hay una estructura similar aquí, significa que esto no es una invasión. Es una sincronización. Y entonces lo comprendí. Andrómeda no viene hacia nosotros por azar. Su colisión con la Vía Láctea, programada para dentro de 4.000 millones de años, siempre fue vista como una danza gravitacional inevitable. ¿Y si no lo es? ¿Y si esa colisión fue diseñada? ¿Y si hay algo esperando a que ambas galaxias se alineen, para que estas entidades se fusionen o despierten? Anoche tuve un sueño. O una visión. No lo sé. Veía el cielo, y todas las estrellas se apagaban una a una, en silencio. No había explosiones. Solo oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, una voz, sin palabras, que decía: ya hemos venido antes. Y volveremos cada vez que olviden. Me desperté gritando. Y lo más aterrador es que, sentí que esa voz no venía de afuera. Venía de mí. No tengo pruebas. Ya no. Mis datos fueron eliminados. Mi equipo está comprometido. Tal vez me tomen por loco. Tal vez lo esté. Pero si alguna noche, al mirar el cielo, notan que algo falta, una estrella, una constelación incompleta. No lo ignoren. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Y lo que se acerca, no busca comunicarse. Busca continuar. Actualización un mes después de los hechos. Hola de nuevo. No pensé que volvería a escribir esto, y sinceramente no estoy seguro de por qué lo hago. Tal vez porque necesito dejar un registro antes de que todo se diluya, o me diluya yo. Ha pasado un mes desde que corté todo contacto con el MIT. Dejé mi puesto, mis proyectos, mi reputación. A veces me despierto en la madrugada y tengo la absurda idea de que nada de esto ocurrió, que la señal fue solo un error de interpretación, una sobreestimación alimentada por el insomnio y el aislamiento. Pero luego reviso los datos. Los tengo todos. En varias unidades encriptadas, distribuidas en ubicaciones distintas. Porque aunque no tengo idea de lo que está ocurriendo conmigo, sí sé que no estoy solo. La red de contactos anónimos que construí durante mi investigación ha sido más útil que cualquier institución oficial. Gente de Australia, Finlandia, Colombia, incluso de bases en la Antártida. Todos científicos, técnicos, ingenieros. Todos expuestos a variaciones del mismo patrón que yo registré hace poco más de un mes. Y todos con síntomas similares. Sueños hipervívidos, de arquitectura alienígena y simetrías imposibles. Un zumbido persistente, sutil, que aparece en entornos electromagnéticamente limpios. Sensación de déjà vu colectivo,
como si lo que soñamos ya lo hubiésemos compartido antes de conocernos. Uno de ellos, una astrobióloga noruega, me compartió algo que me heló la sangre. Sin saber que yo también lo hacía, dibujó el mismo fractal que aparecía en mi patrón original. Una figura imposible, que se repetía en cada test que analizábamos. No era una coincidencia. No encontré mejor término. Resonancia neurocósmica. El patrón que detectamos desde Andrómeda no era solo una señal. Era una estructura, un campo. Una perturbación que no solo alteraba el espacio electromagnético, sino que parecía tener la capacidad de modular redes neuronales humanas expuestas a ella. Primero pensé en sugestión. Ruido mental. Pero no. Esta modulación era específica. Medí mi propia actividad cerebral con equipamiento de electroencefalografía casero, conectado a un entorno aislado con ruido blanco. Cada vez que reproducía un segmento de la señal, se activaban las mismas zonas, el lóbulo temporal, el hipocampo y el área prefrontal. Como si algo estuviera reconfigurando la forma en que interpreto la realidad. Y no solo eso. Cuando cesaba la señal, seguían activas. Fue ahí cuando empecé a tener los episodios. No quiero sonar grandilocuente, pero hay momentos en los que siento que mi conciencia está compartida. Que mis pensamientos no me pertenecen del todo. Que cuando sueño, hay alguien más mirando conmigo. O que lo que pienso, ya fue pensado por alguien antes, y lo estoy repitiendo. Al principio creí que era un efecto secundario del estrés. Pero luego un físico indio que había estado analizando la señal desde la red clandestina me dijo algo inquietante. No es que la señal esté dentro de ti. Es que tú ahora estás dentro de la señal. Esa frase me destruyó. Me sentí invadido. Pero también me hizo comprender una idea aún más aterradora. ¿Y si la señal no fue enviada para comunicarse con nosotros? ¿Y si fue una prueba? Un filtro. Y solo los que la resonaron quedamos del otro lado. Ayer crucé todos los datos que me compartieron los otros afectados. EEG, sueño, frecuencia cardíaca, respuestas al estímulo sonoro. Todos variaban, menos una cosa. Un patrón matemático. No uno que hayamos interpretado nosotros. Uno que apareció espontáneamente en cada mente. No tiene forma definida, pero su estructura es inconfundible. Una curva logarítmica con oscilaciones fractales que coinciden con la constante de Feigenbaum. Una huella matemática de caos que no puede surgir de manera arbitraria en 11 cerebros distintos. No sin una fuente común. Esa fuente era la señal. Pero ahora esa señal está replicándose en nosotros. No sé si estamos siendo transformados. No sé si esto es una infección, una simbiosis o el primer paso hacia algo más grande. Lo único que sé es que algo dentro de mí resuena cuando miro al cielo. Hace 2 noches volví a escucharla. No desde las estrellas, sino desde mí mismo. Un pulso. Una idea que no es mía. Un pensamiento recurrente que se clava como un código binario que aún no puedo descifrar. Esto no es el final. Solo estás despertando.